Bueno, no sé si podré mejorar lo que hemos visto aquí, ¿no? ¿Verdad? Ay, ok. ¿Lo va a repetir? Ok, bien. Pues hoy vamos a pensar en la introducción de esta carta. Y quisiera comentar de inicio lo que acabamos de vivir esta semana con la muerte de un hermano en la fe, ¿no? Charlie Kirk. Vimos cómo él, estando en una universidad, respondiendo preguntas, tanto políticas, sociales, pero también acerca de los valores cristianos y de la fe, mientras estaba en este acto público, él recibió un disparo y las reacciones en los medios de comunicación expresan lo dividido que está nuestra sociedad y la animadversión que hay contra la fe cristiana, contra los valores de la palabra de Dios. Algunos celebraron que este joven recibiera este disparo y expresaron así su odio y su sentir en contra de los valores de la palabra de Dios. Nosotros estamos viviendo en un mundo dividido, en un mundo donde las diferencias de fe, las diferencias sociales, las diferencias políticas están creando cada vez más tensión y más violencia. Bueno, nosotros vemos al estudiar esta carta, de la carta a los Efesios, nosotros necesitamos entender un poquito el contexto de la carta. No solo lo que estaba pasando a lo interno en el contenido de la carta, sino el trasfondo. Yo quisiera hablar un poquito del antes, el presente que estaba viviendo la iglesia de Éfeso y también el futuro de esta iglesia y qué ha pasado en la actualidad. Así brevemente, cuando nosotros pensamos aquí en la carta a los Efesios, inmediatamente nosotros pensamos en quiénes son los Efesios. Bueno, ¿cómo comienza esta iglesia? La Biblia no dice que Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso. De hecho, el día de Pentecostés, nosotros vamos a encontrar que hay ese día cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los creyentes y se inauguró la iglesia, habían personas de Éfeso presentes. Así que muy probablemente los primeros creyentes de Éfeso estuvieron ¿dónde? El día de Pentecostés. Luego nosotros encontramos que Pablo en su segundo viaje misionero, después de estar en Corinto, él va a Éfeso porque tiene que salir de Corinto fruto de ¿qué? De la violencia que hay contra él y contra sus compañeros. Y él lleva consigo a Priscila y a Aquilas y lo deja ¿dónde? En Éfeso, y él continúa su viaje. Y aquí yo quiero pensar un poquito en que en la vida de la iglesia de Éfeso hay muchas personas involucradas, personas que entraron y salieron. Por ejemplo, estamos diciendo que Aquila y Priscila vinieron junto con Pablo y Pablo lo dejó allí y ellos estuvieron durante un tiempo como obreros en ese grupo de creyentes. Estando Aquila y Priscila en Éfeso, llegó Apolos. Apolo era muy elocuente, muy conocedor de las Escrituras, pero no conocía muy claramente el Evangelio. Y él habló, y entonces Aquila y Priscila dice que lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Y Apolo fue de mucha bendición para la iglesia en Éfeso. Y después de eso, Apolo quiso salir para ir a Corinto y también llegó allí después de haber sido instruido por Priscila y Aquila para servir al Señor también en Corinto.
nosotros encontramos que después Pablo regresa a Éfeso y dice la Escritura que él estuvo allí como por 2 años. Pero cuando él comenzó a predicar en Éfeso, él hizo algo que acostumbraba. Él iba ¿a dónde? A los judíos. Iba a las sinagogas para predicarle primero a su propia gente. Recuerden que Pablo tenía un sentido de querer que su propia gente escuchara el evangelio y fuera salvado. Incluso él dijo en una ocasión que él prefería ser anatema por amor a sus hermanos, con tal de que ellos se salven, de que ellos conozcan a Cristo. Así que Pablo iba siempre primero ¿a dónde? A los judíos. Pero después los judíos también le rechazaron. Y dice allí que en el capítulo 19 que los judíos maldijeron el camino, maldecían el nombre de Cristo. Y Pablo se separó de ellos y se fue a una casa de un hombre llamado Tirano. Y allí durante 2 años Pablo estuvo predicando el evangelio del reino y mostrando que Jesús es el Cristo, el Señor, el Salvador. Bueno, la obra fue tan fructífera que muchos, dice que prácticamente toda Asia escuchó el evangelio y escuchó acerca de la obra de Dios, porque por mano de Pablo Dios hacía muchos milagros. Yo sé que es un tema hoy en día que no se habla mucho, pero Dios acompañó la predicación del evangelio con señales y prodigios. Y una de las cosas interesantes que sucede es que la gente se llevaba, dice, los pañuelos, no sé, y con ellos, no sé si tocaban a los enfermos, pero los enfermos se sanaban y hasta los demonios salían. Y eso fue notorio en toda Asia, cómo Dios estaba obrando de manera poderosa allí en aquella localidad. Encontramos también que muchos de los que se convirtieron eran, ¿cómo dice?, hechiceros, practicaban la magia. Dice que venían confesando sus pecados y quemaban los libros, de manera que había un testimonio de vidas cambiadas allí en Éfeso. Y después encontramos, según la narración del capítulo 19, que hubo un alboroto en Éfeso, un alboroto grande, porque Pablo, cuando predicaba el evangelio ofende, él decía que no eran dioses los que se hacían ¿con qué? Con las manos. De hecho, la Biblia dice eso, ¿no? Que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, oído tienen y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen pie y no andan, y semejante a ellos son los que lo hacen. Pero en Éfeso había un templo gigante, una de las grandes maravillas del mundo, vimos ahí, porque la sociedad de Éfeso, hoy Turquía, era una sociedad griega, una provincia del Imperio Romano. Estaba allí el templo majestuoso a la diosa Diana, Artemisa, a quien dicen ellos veneraba toda Asia. Y un negocio que había es que se hacían estatuillas, imágenes. Eso nos recuerda a nosotros las imágenes de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Verdad? Que la gente siempre ha querido tener algo físico para adorar, ya sean los ángeles, adorar a un santo. Ellos tenían estas diosas y había un negocio. Y ahora, como fruto de la predicación del evangelio, se armó una revuelta porque los comerciantes decían que el negocio le estaba yendo mal porque Pablo estaba predicando, y se armó un alboroto y trataron de buscar a Pablo y prenderle. ¿Para qué? Para lincharle. ¿Ven cómo las cosas, cuando se predica la verdad, lo que estábamos diciendo aquí con Charlie, y la violencia que hay contra el evangelio? Los creyentes han sido perseguidos en toda su historia por proclamar la verdad ¿de quién? De Cristo, la verdad del evangelio, porque el evangelio ofende, porque denuncia el pecado, proclama la verdad, confronta el error y sobre todo señala
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo. Así que la iglesia de Éfeso se desarrolla, vamos a decir, bajo el ministerio ya del apóstol Pablo, que invierte 3 años allí, en medio de estas tensiones. Por un lado, ¿quiénes? Los judíos lo rechazan. Y por otro lado, la sociedad idólatra, la sociedad comprometida con el mundo, con Satanás, es adversa al evangelio. Y allí encontramos que se forma esta comunidad de creyentes a quienes Pablo ahora, años más tarde, está escribiéndole esta carta. Bueno, entonces hemos visto en la introducción de esta carta que esta iglesia está formada por judíos y por gentiles. Esa es alguien ha dicho la ocasión de la carta, estaba oyendo un mensaje, y dice que cada libro de la Biblia no nace en el aire, tiene una razón de ser. Y él decía, es un predicador famoso, que la carta a los Efesios es la única donde no hay una razón específica de escribirlo. Pero yo al leer la carta y al observarla, y por eso quiero animarle, es que ustedes vean que hay en la iglesia de Éfeso un problema. Esta comunidad de creyentes está formada por 2 grupos. ¿Quiénes son? Los judíos y los gentiles. Y ya ustedes pueden ver que Pablo trata de este tema porque había una barrera. Los judíos, como dicen, no se trataban con los samaritanos, pero tampoco con los gentiles. Pero ahora hay un nuevo, la iglesia es ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por judíos y gentiles. Y es un tema que Pablo va a desarrollar en esta carta y que yo quiero animarte a que cuando tú la leas y lo que vamos predicando nos demos cuenta que hay una realidad que pesa, que genera tensión, porque somos reacios a querer ceder y abrirnos a estar en comunidad ¿con quién? Con otro, especialmente si son diferentes. Yo pienso, a veces tristemente, no es que Dios tiene su plan y su propósito en todas las cosas, pero por ejemplo, gracias a Travis por estar con nosotros hoy en día. Él es anglo, habla inglés, yo no sé si él me está entendiendo, pero observen que nosotros tenemos nuestro grupito y los americanos tienen su otro grupo. Y nosotros tenemos problemas para juntarnos con ellos. Y ellos tienen problemas ¿para qué? Para juntarse con nosotros. Y estamos viviendo hoy una tensión allá afuera, en lo político, con la situación que hay en contra de los inmigrantes. Y no es solo de los hispanos. Porque a veces nosotros creemos que los inmigrantes solo somos los hispanos. No, hay de Asia, hay de diferentes partes del mundo aquí que están ilegales, ¿no? Y también a ellos lo agarra la migra. Y nosotros vemos que se crea cada vez una animadversión en contra de los unos y los otros. Pero cuando nosotros llegamos a esta carta, nosotros vemos que aquí, en estas 2 secciones de la carta que ya vimos en la presentación, los primeros 3 capítulos hablan de que en Cristo somos uno. ¿Verdad? Hay un nuevo pueblo de Dios que se llama ¿qué? La iglesia. Ya vimos que hay diferentes figuras para describir. Vamos a quedarnos con esta idea. La iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Porque un cuerpo somos miembros los unos de los otros. Ninguna parte del miembro de un cuerpo le dice al otro no te necesito o no hay competencia. Somos ¿qué cosa? Uno. Y Pablo quiere que la iglesia de Éfeso, las diferencias
que puedan haber teológicamente o espiritualmente en el entendimiento, no, que nosotros fuimos escogidos primero, como ustedes ven, Dios llamó primero ¿a quién? A los judíos, y después ahora a los gentiles. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Que yo tengo otras ovejas que no son ¿de qué? De este rebaño, a aquella debo traer a mí mismo y habrá ¿qué cosa? Un solo rebaño y un solo ¿qué? Y un solo pastor. Por eso, cuando llega a la segunda parte de la parte práctica de la carta, que habla de la ética, de la conducta, de la respuesta del Evangelio en la vida práctica, es que debemos trabajar en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿qué? De la paz, un cuerpo, y vimos eso ahí detallado. Así es que en las dos secciones Pablo quiere mostrar nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, y luego en los capítulos 4 al 6, cómo debemos vivir. Algunos, y aquí una explicación un poquito técnica, en los primeros 3 capítulos, cuando usted estudia los verbos están en indicativo. Y cuando usted llega del capítulo 4, ahí en adelante, los verbos están en imperativo. Es decir, los verbos indicativos nos describen los hechos, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. No quiero entrar en muchos detalles, pero Pablo dice las bendiciones. Mira, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿en qué? En Cristo. Y en esas bendiciones espirituales, verán que Él nos escogió, nos redimió, y usted puede ver, todo está referente a lo que Dios hizo, ¿por quién? Por nosotros. En la segunda sección entonces dice lo que nosotros tenemos que hacer. Ya vimos ahí en el cuadrito, me gustó muchísimo, dice, el que robaba, que ya no robe, es un imperativo, sino ¿qué cosa? Que trabaje, para que tenga algo con qué compartir con el que padece necesidad. El que hablaba mentira, que ya no hable mentira, sino que hable ¿qué? Verdad. Entonces así va la carta. La primera sección, los primeros 3 capítulos, hablan de lo que ya Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, y ya vimos también que el Espíritu Santo está involucrado en la obra de la salvación. Y lo que Dios ha hecho es que derribó toda pared de separación y nos ha unido en un solo cuerpo, que es, ¿qué cosa? La iglesia. Entonces, aquí tenemos, me gusta este título, los primeros 3 capítulos hablan de qué dice, la riqueza de la iglesia ¿en quién? En Cristo. La palabra riqueza. Porque a veces nosotros pensamos en riqueza en términos de ¿qué? Materiales. Pero las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo son ¿qué? Espirituales y eternas en los cielos. Y cuando nosotros descubrimos esas riquezas allí en la palabra, la leemos, es tan interesante, para Pablo era tan profundo esto, que hay una sección que dice, yo oro por ustedes, para que ustedes puedan comprender la grandeza de esa riqueza, de las cosas que Dios nos ha dado. Y entonces, y cuando llega a la sección práctica, Pablo no ora, sino ¿qué cosa? Ruega. Yo pues preso en el Señor, les ruego, suplica a los creyentes que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido, ¿qué cosa? Llamados. Amén. Entonces, ese es el contenido de la carta en ese momento. Ahora, quiero leer con ustedes, poniendo ese preámbulo, los versículos 1 y 2, para
introducir así cómo Pablo introduce la carta y qué cosas podemos aprender aquí brevemente. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están ¿dónde? En Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo se identifica como el autor ¿de qué? De la carta. Pablo, y él tiene un título. Dice, apóstol ¿de qué? De Jesucristo. Un apóstol es alguien que ha sido ¿qué? Enviado, comisionado. Ahora, Pablo dice que él es apóstol no por voluntad humana, sino por la voluntad ¿de quién? De Dios. Todos recordamos un poquito acerca de quién era Pablo. Él era un enemigo del Evangelio. Y yendo camino a Damasco para, ¿qué cosa? Meter preso a los creyentes, el Señor le apareció. Y allí tiene una confrontación directa con el Señor. Lo que me llama la atención es que Pablo pregunta, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué le dijeron a Pablo? Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que es necesario. ¿Qué cosa? Que haga, lo que debes hacer. Bueno, el Señor le dijo a Ananías, ve a Damasco, a la calle derecha, allí está Pablo, él ora. Y ustedes conocen la historia, pero Dios le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, y hay un ministerio amplio. ¿Quién escogió a Saulo? Dios. Él no se autonombró. La semana pasada nosotros estuvimos mirando que en la misión, ¿qué trata la misión de la iglesia? En ir, la última parte del peldaño, es que cada uno de nosotros tiene la tarea de ir, de llevar el Evangelio. Y el Señor quizás no nos ha llamado como apóstoles, pero sí nos ha comisionado ¿a qué cosa? A predicar el Evangelio. Cuando Pablo estaba con Bernabé en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y Pablo reitera siempre, yo soy apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, no estoy en este negocio por mi propia voluntad, estoy aquí, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Y algo que nosotros tenemos que reconocer es que si tú estás aquí, si yo estoy aquí hoy, es ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Dios es el que nos ha colocado a cada uno de nosotros aquí y debemos hacer ese ejercicio, reconocer quiénes somos, ¿no? Por la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado al Evangelio, nos ha llamado a la salvación. Entonces, apóstol de Jesucristo por la voluntad ¿de qué? De Dios. Así entonces vamos, ¿quién es el autor de la carta? El que escribe la carta, Pablo. Ahora, luego Pablo dice, ¿quiénes son los destinatarios de la carta? ¿A quiénes envía? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. Bueno, hay aquí una descripción. Quiero decir que cuando dice santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que en algunos manuscritos, esto es una parte un poco ya académica de los estudiosos de la Biblia, en algunas versiones de manuscritos no aparece la palabra en Éfeso, sino simplemente a los santos y fieles en Cristo. Eso ha llevado a pensar que esta carta estaba dirigida más allá de la iglesia de Éfeso. En algunos manuscritos aparece en Éfeso, pero piensan que esta carta tenía un carácter más que local, tenía un carácter de ser una carta circular.
para que todas las iglesias ¿qué cosa? La leyeran. Así es que, no sé si es así o no es así, pero yo sí sé que el mensaje de esta carta te incluye a ti y me incluye ¿a quién? A mí. Y incluía a los hermanos de Éfeso. ¿Por qué? Porque la carta se dirige a estas personas, a los santos y fieles ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, separado. Ya hemos visto que en el contexto y también en el video, que la sociedad de Éfeso y de toda Asia era una sociedad idólatra, era una sociedad pagana, era una sociedad corrupta, inmoral. Y Dios allí llamó, apartó a un grupo de personas, los separó. Por eso la Biblia dice que los creyentes somos ¿qué? Santos, porque hemos sido apartados. No está hablando de santo en el sentido práctico, sino en el sentido de nuestra identidad. Hemos sido apartados ¿en quién? En Cristo. Y de hecho dice la Escritura, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice a los santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser ¿qué cosa? Santos. Así que la carta identifica a los destinatarios como aquellos que son ¿qué? Santos en Cristo, apartados en Cristo, separados de esa sociedad. Debemos reconocer nuestra posición. Observen que Pablo aquí no le está diciendo, no le está mandando, ustedes tienen que ser santos. No, él dice, le escribo ¿a quiénes? A los que ya son santos, a los que Dios ha apartado, a los que Dios ha separado. Y esa debe ser un distintivo de un verdadero creyente. Es alguien que vive una vida apartada. Por ejemplo, porque es la norma, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, él dice que la gente daba testimonio cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos ¿a quién? A Dios. Es decir, habían dejado la vida vieja, la idolatría, el paganismo, y ahora adoraban ¿a quién? A Dios. Esa es la descripción, la identidad, quiénes eran los efesios y también es lo mismo quiénes somos nosotros. Pero luego también hay una característica, dice que son ¿qué? Fieles en Cristo. Dos cosas interesantes que definen a los creyentes que reciben esta carta. Ellos no solamente son santos, sino que son ¿qué? Fieles, son creyentes, son leales, están comprometidos, permanecen en la fe, bajo la lluvia, bajo la tempestad, bajo las amenazas, bajo la persecución. Ellos se mantenían ¿qué? Fieles en Cristo Jesús. Interesante eso, ¿no? Entonces, nosotros debemos reconocer que estamos aquí por la voluntad ¿de quién? De Dios. Ninguno de nosotros decidió tal cosa. Dios obró en nosotros. Y somos santos en Cristo y somos fieles en Cristo en virtud de nuestra unión ¿con quién? Con Cristo. Esta expresión en Cristo implica la identidad del creyente. Porque Dios no concibe a la iglesia separada ¿de quién? De Cristo. Somos un cuerpo. ¿Y Cristo es qué cosa? La cabeza. Y nosotros somos miembros, los unos de los otros en Cristo. Esa expresión en Cristo se va a repetir muchas veces. Yo personalmente no la he contado una a una, pero he escuchado diferentes números.
Hasta 35 veces se puede inferir esta expresión, que estamos ¿en qué? En Cristo. Esa es la identidad del creyente, en Cristo. Y lo vamos a ver a medida, por ejemplo, que encontramos el desarrollo de la carta, porque dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Todo lo que tenemos es ¿en quién? En Cristo. Por eso la salvación, nosotros no proclamamos una religión, hablamos de una relación de fe en la persona ¿de quién? De Cristo. Estamos estudiando Juan 14, no se pierda el resto del capítulo, porque en ese capítulo habla de que nosotros, como dice, yo y el Padre somos uno, ¿no? Yo y el Padre y el Padre en mí. Pero más adelante dice, vosotros en mí. ¿Y yo en quién? En vosotros. Una relación de comunión, de participación. Unidos ¿a quién? A Cristo. Entonces, y finalmente, Pablo luego dice, a ustedes, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, les escribo a los santos y fieles que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia es algo que vamos a mirar en el desarrollo de esta carta, porque por gracia soy ¿qué? Salvos, dice en el capítulo 2. Por gracia, la salvación es por la gracia de Dios. La palabra gracia significa don inmerecido. Dios nos ha acogido ¿en qué? Por gracia. Y siempre, no es por tu cara bonita, no es por tus talentos, no es por tus méritos, no es por tus recursos, ni siquiera es por lo feo que eres. Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad, de pura gracia, por misericordia. Y esta es una verdad que Pablo está introduciendo allí. No era simplemente un saludo, es poniendo ya parte del contenido de la carta. Y luego dice paz. Cuando hablamos de la paz, nosotros pensamos en que estoy tranquilito, que no tengo, como dice, es abrupto, no tengo nada que me... No, aquí la paz tiene que ver con Dios, tiene que ver con la reconciliación con Dios y tiene que ver con la reconciliación los unos con los otros. Gracia y paz a ustedes, porque por gracia tanto judíos y gentiles son miembros de un mismo cuerpo. Y ahora Dios ha hecho la paz entre judíos y gentiles. Lo que está poniendo aquí Pablo es que ahora ellos deben mostrar no solamente que viven bajo la gracia de Dios, sino que viven en paz los unos con los otros. Esa gracia y esa paz tienen una fuente común. ¿De dónde provienen? De Dios y ¿de quién? Y de Cristo, del Señor Jesucristo. Eso, un detalle. Si la gracia y la paz proceden del Padre y del Hijo, ¿qué significa eso? Que el Padre y el Hijo son ¿qué? Son iguales. Él es divino. Eso es teología. Jesucristo es Dios. Pero lo interesante es que esa gracia y esa paz provienen de esta fuente común del Dios Trino, podríamos decir. Él es la fuente de toda bendición. Y por eso, en los siguientes capítulos, en el siguiente mensaje, vamos a ir mirando cómo de ese Dios y del Señor Jesucristo fluye toda una gracia de bendiciones sobre nosotros que no la merecíamos. Gracia y paz a nosotros. Entonces, quiero decir aquí, reconoce tu llamado en la voluntad de Dios. Como decía, tú y yo no somos apóstoles, pero sí somos llamados por la misma voluntad soberana.
No eres un cristiano por accidente, sino porque Dios quiso rescatarte y darte un propósito. Cada uno de nosotros vamos a aprender en esta carta que la iglesia crece según la actividad propia de cada creyente. Dios puso a Pablo como apóstol, pero a ti te ha puesto con otra misión. En la misma carta dice, a uno puso Dios, el Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y cada uno Dios ha dado un llamado a la obra. Entonces, reconocer que somos llamados de Dios. Recuerda quién eres en Cristo. Tú eres un santo, tú eres un fiel creyente en Cristo. Vivamos como tales. Y en tercer lugar, disfrutemos de esa gracia y esa paz que tenemos ¿en quién? En Cristo, que tenemos de nuestro Dios. Que vivamos como ese nuevo pueblo de Dios. Fíjense, como yo le decía, el trasfondo de la carta es que había problemas. Es un reto para dos culturas diferentes vivir ¿cómo? En armonía. Y Pablo tiene que decir, si entendemos quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos, que es lo que vamos a ir descubriendo en los primeros capítulos, podemos vivir en armonía. Cada vez que en la iglesia local yo no me junto con fulano, yo no comparto con perencejo, y tenemos esa resistencia a unirnos y compartir, es que no hemos entendido quiénes somos en Cristo. Y es triste cuando se dan esas cosas. Pero si entendemos que estamos aquí por llamado de Dios, por voluntad de Dios, que Dios nos ha salvado por gracia y nos ha dado una nueva identidad como pueblo santo, como pueblo fiel, vamos a vivir de una manera distinta. Quiero animarte a que, quizá con eso estoy añadiendo más elementos, pero quiero animarte a mirar más esta carta, esta iglesia. Esta iglesia fue privilegiada. Cuando usted va al capítulo 20 del libro de los Hechos, usted va a encontrar que había ancianos, obispos. Dice que el Espíritu Santo los había puesto allí para apacentar la iglesia del Señor, que el Señor ganó con su propia sangre. Dios puso líderes para guiar esta iglesia. Más tarde encontramos que Timoteo fue puesto en esta iglesia, y dicen algunos que Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe a Timoteo estando en Éfeso. Y le da instrucciones de cómo debe conducirse en la casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y le da instrucciones. Las cartas a Timoteo tienen que ver con la iglesia ¿de qué? De Éfeso. Más tarde el apóstol Juan se dice, por los primeros creyentes, que él también fue pastor en la iglesia de Éfeso, el apóstol Juan. Y que el evangelio de Juan y las cartas que Juan escribió, la escribió desde Éfeso. Así que esta iglesia tuvo un gran privilegio. Y un detalle interesante es que el propio Señor Jesucristo, años más tarde, le envía una carta personal a la iglesia ¿de qué? De Éfeso. O sea que tenemos todo un background, estudiar cómo nace la iglesia, qué estaba pasando en la iglesia, qué pasó años después y qué pasó más tarde. Bueno, el Señor reconoce que esta iglesia se mantenía todavía fiel en la doctrina, era una iglesia con muchas virtudes, pero al final había flaqueado en algo fundamental. ¿Qué le dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Y todos recordamos que el Señor le dijo algo a los discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y Juan, que estaba allí como pastor, habló tanto acerca del amor. Pero cuando el Señor evalúa esta iglesia, años más tarde, esta iglesia privilegiada había olvidado su primer amor. Y el Señor la llama a arrepentirse. Y el Señor le dice: si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Tremenda cosa. Hermanos, quizás no tenemos mucho entendimiento, muchas cosas, pero algo debemos recordar. El vínculo perfecto, el vínculo del Espíritu, el vínculo es el amor. Amémonos los unos a los otros. ¿Y qué pasa en la actualidad? Bueno, Turquía, ahí están las ruinas de la, ¿cómo se llama? Del templo de Diana y Artemisa, y fue destruido. Miguel, ¿tú fuiste a Turquía como misionero, como un viaje misionero? Sí. Dime, ¿cómo está el evangelio en Turquía? En Turquía el evangelio está creciendo, pero a la vez las personas tenían mucho persecución en cuanto en Turquía la religión principal es el Islam. Entonces, algo que nos pasó ayer, que a veces hubo tiempo que le tiraban a la iglesia, la única iglesia protestante que está en Estambul, la capital de Turquía, le tiraban huevo. Y eso es poca cosa que le tiren huevo, que no tiren huevo. Sí, pero también había un reto espiritual grandísimo allá que nos chocó bastante el grupo que estuvimos allá. Y era el aspecto del mundo de los espíritus demoníacos. Muchas personas poseídas en un ambiente espiritual fuerte que había, tanto así que cuando era pequeño que nos mandaba el pastor que había una mujer que tenía 13 años endemoniada por un demonio, para la redundancia, y fue a la sinagoga, no, a la, ¿cómo se llama? Mezquita. De un imán. A la mezquita. La mezquita. Y el imán, la persona que intentó sacar el demonio, terminó siendo arañado y maltratado. Y la misma mezquita mandó a la mujer a la iglesia protestante para que ellos pudieran exorcizar. sacar. Y el pastor, junto con otro pastor allá, oraron, leyeron la Biblia y sacaron de una persona, y esa persona está en la iglesia sirviendo. Gloria a Dios. Sí, el ambiente es difícil. Fíjense, era cargado en los días de Pablo. No sé si recordaron ustedes que había allí unos judíos, exorcistas ambulantes, que intentaron echar fuera un demonio. Pasó en la antigüedad y pasa ahora. Y no sé si los demonios tienen alguna preferencia por Turquía, pero es un lugar cerrado al evangelio, ¿verdad? Triste que allí donde nació esta iglesia tan gloriosa, esta iglesia que como dicen, nos lleva al cielo, porque vamos a ver, las bendiciones son como celestiales, estamos sentados en los lugares celestiales, Dios nos ve allá en ese panorama, pero la realidad terrestre es que la iglesia allí está prácticamente inexistente. ¿Por qué? Bueno, tal vez se cumplió lo que el Señor dijo. Quitaré tu candelero ¿de qué? De su lugar, porque dejaste el primer amor. Entonces yo quiero hacer en esta tarde ese llamado. Hermanos, descubramos la riqueza de esta carta. Dios nos llama a servirle. Nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Todo por gracia, por su bondad, por su misericordia. Lo único que vemos, no voy a decir lo único, pero lo fundamental
como muestra de esa relación es nuestro amor los unos con los otros. Que el Señor nos ayude en esta jornada, oren por nosotros. Que al exponer esta carta podamos hacerlo con claridad y podamos ser instrumentos ¿de qué? De bendición. Hoy hemos visto estos dos versículos. El autor de la carta, ¿quién más? Los destinatarios de la carta y finalmente el fundamento en que se funda la iglesia bajo la gracia y la paz de Dios. Y con esto voy a cerrar porque no sabía cómo meter este último detallito en el mensaje. Cuando usted va al final de la carta, usted va a encontrar que Pablo dice que todo lo que a mí concierne os lo hará saber Tíquico. Pablo, esta carta la llevó Tíquico. Y dice, él le dirá lo que está pasando conmigo aquí, mi situación, dice, para consolarles a ustedes. De manera que Pablo no solamente envió una carta, envió también un mensajero. Y eso me hizo pensar un poquito. Quizás nosotros no somos escritores, ¿verdad? Pero somos llamados ¿a qué? A llevar la palabra, somos instrumentos, pero también a abrir nuestros labios y compartir para consolar y animar los unos a los otros. Eso queremos ser. No somos los autores de la carta, pero queremos ser usados por Dios para traer bendición. Amén. Vamos a orar y mientras el grupo sube para cantar. Señor, te damos gracias por esta tarde en que nos aventuramos en dependencia, Señor, tuya. Nos reconocemos que no podemos por nosotros mismos. Nos aventuramos a exponer el contenido de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Te damos gracias, Señor, porque de entrada vemos que tú eres un Dios soberano, porque tú pusiste a Pablo como apóstol y en tu soberanía también nos ha colocado a cada uno de nosotros aquí. A través de Pablo tú le recordaste a aquellos hermanos que ellos eran santos y fieles en Cristo. Hoy nosotros queremos recordar, no olvidar que en Cristo somos santos, que en Cristo somos el pueblo elegido, el pueblo de los fieles, de los santos. Ayúdanos, Señor, a recordar eso. Y ayúdanos, Señor, también a disfrutar de la gracia, de la paz, viviendo en armonía, en comunión los unos con los otros, practicando ese amor a ti y el amor los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.